Bienvenidos a una nueva exploración profunda. Para cualquier mente curiosa que nos escuche hoy, la misión que tenemos por delante es sumamente intrigante. Totalmente. Sí, vamos a sumergirnos en un documento fascinante. Es la guía de trabajo llamada Ciclo Propedéutico Química 2026, del Instituto Técnico Superior Córdoba. Y bueno, el objetivo central de este análisis es intentar responder a una de las preguntas más fundamentales y a la vez más complejas que la humanidad se ha hecho a lo largo de toda su existencia. Que es, básicamente, de qué está hecho realmente todo lo que nos rodea. Exacto, ¿de qué está hecho todo? Porque es increíble pensar que, en nuestros orígenes, la humanidad sentía una fascinación casi, digamos, instintiva por el viento, por la fuerza indomable del agua o por el misterio de un fuego crepitando. Claro, el fuego siempre fue un misterio. Al principio, nuestras respuestas a esos fenómenos naturales navegaban únicamente entre la pura especulación y la mitología. Queríamos darle sentido a la realidad, pero no teníamos las herramientas analíticas para hacerlo. Así que, bueno, inventábamos historias para llenar esos vacíos. Y ese proceso de maduración intelectual, o sea, ese paso de la simple invención a la observación rigurosa, es una de las transiciones más importantes de nuestra historia como especie. El registro de esas ideas iniciales a lo largo de los siglos permitió que el conocimiento dejara de ser simplemente anecdótico o folclórico. Se volvió genuinamente acumulativo. Así es, acumulativo. Las antiguas explicaciones basadas en la mística fueron reemplazadas poco a poco y con muchísimo esfuerzo por evidencias empíricas. El punto de inflexión definitivo ocurrió cuando empezamos a adoptar métodos rigurosos, como la medición precisa y la experimentación repetible. Ajá. Fue gracias a la consolidación de la química como una ciencia empírica, sumada a la física clásica de Newton, que la humanidad logró dar un salto verdaderamente monumental. Dejamos de ser observadores pasivos. Exactamente. Dejamos de ser simples observadores pasivos y asustadizos del entorno para empezar a manipular la naturaleza con una precisión asombrosa. Y todo ese poder surgió porque, por primera vez, comprendimos cómo interactúan dos pilares fundamentales, la materia y la energía. Bueno, vamos a desempacar esto. O mejor dicho, vamos a desempacar esto con cuidado, porque a veces en las conversaciones del día a día usamos las palabras materia y energía como si fueran sinónimos o conceptos intercambiables. Sí, es un error súper común. Pero científicamente son realidades completamente distintas. El documento que estamos analizando plantea un experimento mental que es simplemente brillante para ilustrar esta diferencia. Se llama la habitación de los fantasmas. Es un gran ejemplo ese. Para quienes nos escuchan, el ejercicio mental es el siguiente. Imaginemos una habitación completamente vacía. Si empezamos a meter personas, digamos que acomodamos a unas 100 personas en esa habitación, llega un punto físico innegable en el que no cabe ni un solo alfiler más. Ya no entra nadie. Literalmente nadie. La materia tiene esta característica que podríamos llamar exclusiva. Ocupa un lugar específico en el espacio, tiene una masa determinada y sus partes se estorban entre sí. La regla es simple pero inquebrantable. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio exactamente al mismo tiempo. Lo fascinante aquí es el contraste absoluto que ocurre cuando analizamos el comportamiento de la energía en ese mismo escenario. ¿Ok? En esa misma habitación, atestada de 100 personas donde no cabe un solo individuo más, se pueden introducir infinitas ondas de radio. Claro. Se pueden cruzar miles de señales de Wi-Fi invisibles, o se puede inundar el lugar con innumerables rayos de luz desde diferentes ángulos. Y la habitación jamás se va a llenar de energía al punto de desbordarse físicamente o de expulsar a las personas. No va a empujar a nadie hacia afuera. Exacto, no empuja a nadie porque la energía, a diferencia de la materia, es profundamente sociable, por así decirlo. No ocupa un lugar físico de esa manera excluyente que describías. Científicamente, la energía se define de una forma muy específica. Es la capacidad de realizar un trabajo o la capacidad de aplicar una fuerza para que algo recorra una distancia. Interesante. Y aquí entra la famosísima ley de conservación de la energía, que dicta que la energía total del universo es una constante absoluta. No se crea de la nada ni se destruye hacia la nada. Simplemente se transforma continuamente. Espera, entiendo perfectamente lo del Wi-Fi cruzando la habitación sin chocar con nadie, pero me surge una duda al leer esto. Si la energía realmente no ocupa espacio, ¿por qué un exceso de energía térmica hace que, por ejemplo, un globo explote si lo acercamos al fuego?
Es una buena pregunta. Porque ahí da la impresión de que el calor sí está ocupando un lugar físico extra y empujando las paredes del globo, ¿no? Esa es una excelente observación y es un punto donde la intuición suele engañarnos. Lo que ocurre en el globo no es que la energía térmica o el calor esté ocupando espacio por sí mismo. Lo que hace esa energía térmica es transferirse a la materia. A las partículas de gas adentro. Exactamente, a las partículas de gas que ya están dentro del globo. Al recibir esa energía, las partículas de gas ganan energía cinética, empiezan a moverse muchísimo más rápido y a chocar con más violencia contra las paredes de goma del globo. Ah, claro. Es la materia en movimiento la que se expande y requiere más espacio, no la energía en sí. La energía simplemente está haciendo el trabajo de agitar a la materia. Queda clarísimo visto desde esa perspectiva. La energía es como el motor invisible de todo. Y el texto enumera unas formas impresionantes en las que esta energía se disfraza, por así decirlo, y actúa constantemente a nuestro alrededor. Tiene muchas formas camaleónicas. Totalmente. Tenemos la energía radiante, como la luz solar, que calienta el planeta entero y permite algo tan vital como la fotosíntesis. La química, que está ahí, guardada en secreto en los enlaces invisibles de los átomos, esperando el momento exacto para ser liberada. Como en los alimentos o los combustibles. Tal cual. La potencial, que depende de la posición, la altura y la masa de un objeto antes de caer. La cinética, que es, como acabamos de mencionar, la pura energía del movimiento de cualquier cuerpo. Y luego está la térmica, que a nivel microscópico es el movimiento aleatorio y caótico de los átomos. Sin olvidar las más pesadas. Claro, todo esto sin olvidar la energía nuclear, que está fuertemente almacenada en el mismísimo corazón del átomo, y la energía eléctrica. Es un espectáculo constante. Y un detalle del texto que resulta contraintuitivo y fascinante es que la materia que contiene toda esta energía no es algo estático. Para nada. Es como un baile infinito que está controlado por lo que podríamos llamar las dos grandes perillas del panel de control del universo, la temperatura y la presión. Exactamente. Al ajustar esas dos variables, la temperatura y la presión, podemos obligar a la materia a transitar por lo que en química conocemos como sus estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Los tres estados clásicos. Así es. Y el documento utiliza una medida muy específica, muy elegante en su simplicidad, para ilustrar las profundas diferencias estructurales entre estos estados. Toma exactamente 18 gramos de agua. 18 gramos. ¿Sí? Si observamos 18 gramos de agua en su estado sólido, es decir, en forma de hielo, notaremos que sus moléculas forman una estructura rígida y sumamente ordenada. Tienen una forma propia y un volumen propio que defienden. De hecho, a nivel de medición, esos 18 gramos de hielo ocupan exactamente 19,7 mililitros de espacio, y sus partículas luchan tenazmente por mantener esa arquitectura cristalina frente a cualquier fuerza externa moderada. Pero si imaginamos que giramos un poco esa perilla de la temperatura hacia arriba y le damos más energía térmica a ese hielo, pasamos al estado líquido y las reglas cambian drásticamente. Los líquidos son otra historia. Son la encarnación de la flexibilidad. Esos mismísimos 18 gramos de agua, ahora en estado líquido a unos 4 grados centígrados, van a llenar siempre un volumen exacto de 18 mililitros. Y se adaptan. Se adaptan perfectamente. Ya no tienen una forma rígida, se van a adaptar a la forma de la taza, del vaso o del envase que los contenga, fluyendo con enorme facilidad. Sin embargo, y esto es clave, aunque tienen la libertad de moverse de aquí para allá, conservan un límite muy claro. ¿No se expanden por todo el cuarto? No se expanden infinitamente. Hay una frontera definida de volumen que respetan a rajatabla. Y luego llegamos al tercer acto de este baile: los gases, que representan la libertad total y el caos absoluto de las partículas. El caos puro. Sí, si seguimos girando la perilla del calor y convertimos esos 18 gramos de agua líquida en vapor de agua, las moléculas se separan radicalmente. Pierden por completo tanto la forma como el volumen definidos que tenían antes. Son expansivos por su propia naturaleza cinética. Tratan de ocupar todo. Todo. No se puede definir el volumen exacto de esos 18 gramos de vapor de forma aislada porque simplemente van a expandirse para llenar por completo cualquier habitación o contenedor en el que se liberen. No importa qué tan gigantesco sea el espacio. Las partículas se separan, rebotan por todas partes y se adueñan de absolutamente todo el espacio disponible hasta chocar con una pared física. De los líquidos de la que hablábamos,
es lo que hace que la química sea tan crucial y a veces tan peligrosa en la vida real. Si un gas tóxico se expande libremente por una habitación, o si un líquido fluye mezclándose con todo, ¿cómo lo medimos para saber si estamos a salvo? Es un desafío enorme. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para nuestra audiencia, toda esta descripción de moléculas vibrando y cambiando de estado puede sonar a pura teoría de laboratorio. Pero el texto aterriza estos conceptos en casos reales, cotidianos y a veces muy urgentes. Ejemplos de todos los días. Por ejemplo, ¿es verdaderamente segura el agua del tanque de una casa para que una familia la beba? ¿Una persona presenta signos de anemia o, peor aún, rastros de plomo en su análisis de sangre? O la comida. Sí, esa caja de leche que quedó olvidada fuera de la heladera toda la noche, ¿todavía sirve o ya se convirtió en un peligro digestivo? O pensemos en áreas rurales. Esa vinchuca, el insecto transmisor de la enfermedad de Chagas, que acaban de encontrar en una pared, ¿está infectada o no? Preguntas de vida o muerte. Literalmente de vida o muerte. Y para responder a estas preguntas necesitamos sacar la química del pizarrón y llevarla al barro del mundo real. Precisamente. Y para resolver esos enigmas del mundo real de manera certera, los especialistas encargados de protegernos no pueden trabajar guiados por intuiciones. Hablamos de profesionales como los bioquímicos clínicos o los bromatólogos, que son los científicos encargados de garantizar que nuestros alimentos y bebidas sean química y biológicamente seguros para el consumo. Tienen protocolos muy estrictos. O sumamente estrictas. El documento detalla que existen 2 reglas de oro metodológicas que son innegociables. La primera es el tamaño de la muestra. ¿Por qué es tan importante el tamaño? Esta es crucial porque define directamente qué tipo de tecnología o método analítico de laboratorio se podrá utilizar. Si la muestra es microscópica, requiere equipos inmensamente más sofisticados. Claro, no es lo mismo analizar un litro que una gota. Y la segunda regla, que quizás sea la más crítica de entender, es la representatividad. Detengámonos un segundo en la representatividad, porque el texto da un ejemplo vital. Imaginemos de nuevo el caso del tanque de agua de una vivienda. El agua puede verse cristalina desde arriba. Suele pasar. Pero si resulta que el fondo del tanque está lleno de sedimentos contaminados, bacterias o metales pesados, y el técnico extrae la muestra únicamente de la superficie limpia, simplemente porque era más fácil de alcanzar. El resultado va a dar un falso positivo de seguridad. Exacto. El resultado del laboratorio va a indicar que el agua es perfectamente segura. Y ese sería un error metodológico garrafal con consecuencias peligrosas para la salud pública. La muestra recolectada debe ser, por definición, un espejo absolutamente fiel y proporcional de la totalidad del material que se quiere evaluar. Si el tanque tiene agua estancada abajo y limpia arriba, la muestra debe reflejar esa mezcla de manera representativa para que el análisis químico tenga algún valor real. Y esto nos lleva a un concepto súper elegante que usan los químicos para no perder la cabeza: el sistema material. Me encanta este concepto. Pensemos que intentar estudiar todo el universo a la vez, con todas sus variables interactuando, es imposible. Así que los científicos separan una porción imaginaria y delimitada de la realidad. Esa porción que aíslan, ya sea física o mentalmente con fines de estudio, es lo que llaman el sistema material. Es aislar una parte del caos. Exacto. Aíslan una parte. Y absolutamente todo lo demás que queda afuera de ese límite imaginario pasa a ser clasificado como el medio ambiente. Lo realmente interesante es cómo ese sistema y ese medio ambiente interactúan entre sí. Y ahí entran los 3 niveles. El texto describe 3 niveles clásicos de interacción usando ejemplos que cualquier persona puede encontrar en su propia casa. El primero es el sistema abierto. La regla aquí es que este sistema intercambia libremente tanto materia como energía con su entorno. Visualicemos una taza de café recién hecho, humeante y sin tapa sobre una mesa. Intercambia las 2 cosas. Está perdiendo calor hacia el aire de la habitación, lo cual es energía, y al mismo tiempo está perdiendo vapor visible, lo cual es pérdida de materia. Luego, el documento nos presenta el sistema cerrado. En este caso, la frontera o límite del sistema es un poco más selectiva. Permite el paso libre de la energía, pero bloquea por completo el paso de la materia. Una botella cerrada, por ejemplo. El mejor ejemplo cotidiano para ilustrar esto es una botella de plástico llena de agua fría y herméticamente cerrada. Si dejamos esa botella a pleno sol en un día de verano, inevitablemente se va a calentar. La energía entra igual. El calor del medio ambiente
La energía radiante y térmica entra al sistema a través del plástico, pero como la tapa está bien sellada, el agua líquida o evaporada no puede salir hacia el exterior. Hay intercambio de energía, pero la cantidad de materia dentro de la botella se mantiene intacta. Y finalmente está el tercer tipo, el sistema aislado, que teóricamente es como una fortaleza que no permite el paso de nada, ni de materia ni de energía. El famoso termo. El ejemplo clásico para visualizarlo es un termo de altísima calidad diseñado para mantener el líquido y su calor atrapados en su interior sin interactuar de ninguna manera con la temperatura del exterior. Pero aquí hay un dato curioso, un detalle del texto que resulta contraintuitivo y muy revelador. A ver. En nuestra realidad práctica y cotidiana, lograr un sistema perfectamente aislado para siempre es una mera ilusión. Es físicamente imposible. Nada es perfecto. Incluso si gastamos una fortuna y compramos el termo más caro, grueso y tecnológicamente avanzado del mundo para guardar nuestro café hirviendo, sabemos por experiencia que eventualmente, tal vez después de un día entero o dos, el contenido terminará enfriándose. Tarde o temprano, la energía térmica siempre encuentra una forma microscópica de escapar hacia el medio ambiente. Siempre se escapa. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la realidad, la implicación es profunda. Desde una perspectiva termodinámica estricta y purista, el único sistema verdaderamente aislado que la ciencia podría concebir, el único lugar donde la materia y la energía totales se conservan eternamente sin fugas hacia un afuera, Es todo. podría ser el universo entero en su totalidad. Tremendo. Todo lo demás que existe, desde una simple taza de café hasta un planeta o cada ser vivo que respira, es en mayor o menor medida un sistema abierto o cerrado, interactuando, perdiendo y ganando cosas constantemente con su entorno. Es asombroso tratar de visualizar esa escala de interacciones continuas. Pero bajemos de nuevo el nivel de aumento microscópico para ver cómo los científicos diseccionan esta materia en el día a día del laboratorio. Volvamos a la mesada de trabajo. Según el texto, hay dos formas principales de mirarla: por su aspecto externo, que llamaríamos macroscópico, y por su composición interna, es decir, química. Si miramos el aspecto visual, un sistema puede ser homogéneo. ¿Una sola cosa a la vista? Esto significa que a simple vista, o incluso con un microscopio normal, tiene una sola fase visible y las mismas propiedades en todas partes. El ejemplo clásico es un simple vaso de agua limpia. Por otro lado, puede ser heterogéneo, que es cuando claramente distinguimos dos o más fases y sabemos que hay diferentes propiedades conviviendo allí. Como el agua y el aceite. O pensemos en un vaso de agua al que le echamos trozos de hielo, o en un pedazo de mármol con sus vetas de diferentes colores. El texto incluso hace una mención especial a las suspensiones, que son sistemas donde un sólido finamente dividido flota caóticamente en un líquido, como cuando mezclamos un poco de arena o tierra con agua y la agitamos. Y si decidimos cruzar esa frontera meramente visual y adentrarnos en analizar la composición química estricta de esa materia, nos encontramos con otra gran división fundamental. Entramos a las moléculas. Exacto. Por un lado, están las sustancias puras. Estas son intransigentes, tienen una composición fija y definida que no varía. Pueden ser elementales, formadas por un solo tipo de átomo en la tabla periódica, como el gas argón en un tubo fluorescente. O el oxígeno puro. O pueden ser compuestos, donde diferentes átomos se unen químicamente como la molécula de agua, el famoso H2O. Por otro lado, en contraste con las sustancias puras, tenemos las mezclas. ¿Qué es lo más común? Aquí es donde se unen físicamente dos o más sustancias puras, sin perder su identidad individual, como ocurre al disolver sal de mesa en un vaso de agua. La gran diferencia radica en que alterar la proporción en una mezcla simplemente te da un resultado gradual. Agua un poco más salada o menos salada. Tal cual. Pero alterar la proporción de átomos en una sustancia pura cambia su naturaleza por completo, la destruye y crea algo nuevo. El H2O es el agua vital que nos mantiene vivos, pero si le sumamos solo un átomo más de oxígeno y creamos H2O2, obtenemos peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Y nadie tomaría eso. Un compuesto que nadie en su sano juicio intentaría beber para calmar la sed. Definitivamente no. Y para que la audiencia pueda visualizar esta clasificación con claridad mental, la guía propone unos ejemplos específicos que funcionan como pequeños rompecabezas lógicos que son fantásticos.
Primer caso práctico. Imaginemos una simple bolita redonda de naftalina apoyada sobre la mesa de la sala. ¿Qué es según la química? Vamos a diseccionarlo. Vamos paso a paso. Interactúa con el aire del medio ambiente, porque de hecho, podemos olerla desde el otro lado de la sala. Así que sabemos que está soltando materia gaseosa y energía al ambiente. Conclusión, es un sistema abierto. Correcto. Si la miramos, se ve totalmente uniforme, blanca y sólida. Conclusión, es homogénea. Y al analizarla químicamente, es naftaleno puro, sin otros ingredientes. Conclusión, es una sustancia pura. Resumen del diagnóstico, un sistema de una sola fase y un solo componente químico. Bastante directo y fácil de catalogar. Pero las cosas se pueden complicar. Aquí es donde se pone realmente interesante el asunto de contar fases y componentes. Imaginemos ahora un vaso de vidrio transparente sobre la mesa. Adentro del vaso ponemos un clavo metálico de hierro y al lado una pequeña barra de azufre amarillo. Ese escenario cambia las reglas del juego de una manera sorprendente dependiendo de un factor que podría parecer minúsculo e irrelevante. Si le ponemos una tapa o no. La famosa tapa. Si miramos ese vaso destapado, la lógica fluye fácilmente. Al no tener tapa permite el intercambio libre con la habitación, por lo tanto es un sistema abierto. Claro, lo podemos visualizar paso a paso para que nadie se pierda. Se observa el vaso sobre la mesa. Se ve el clavo de hierro plateado, esa sería la fase 1. Se ve la barra de azufre amarilla al lado, esa sería la fase 2. Hasta ahí es muy simple y lógico de seguir. Visualmente es heterogéneo. 2 fases sólidas. Y tenemos 2 componentes químicos distintos y bien separados, el elemento hierro y el elemento azufre. Y la regla general metodológica que nos da el documento es que en sistemas abiertos que estamos analizando a simple vista, debemos ignorar los gases invisibles del entorno, como el aire de la habitación, a menos que el experimento especifique lo contrario. Por eso cerramos la cuenta en 2 fases y 2 componentes. Exacto. Pero, y aquí ocurre la magia del rigor científico. Si tomamos ese mismo vaso de vidrio, con su clavo y su azufre adentro, y le colocamos encima una tapa hermética, transformando el experimento en un sistema cerrado, la clasificación química de lo que hay allá adentro sufre una metamorfosis total. Y el cambio es drástico. Al colocar esa tapa de forma hermética, todo el aire de la habitación, que justo en ese instante quedó atrapado en el interior del vaso, ese aire que está compuesto de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono y demás, ahora, por regla, pasa a formar parte obligatoria del sistema cerrado que estamos analizando. Ya no lo podemos ignorar. Pasamos de tener 2 fases simples a tener 3. La fase sólida del hierro, la fase sólida del azufre y ahora la gran fase gaseosa de todo ese aire atrapado. Y los componentes se disparan. Y si nos ponemos a contar los componentes químicos, la lista se multiplica. Ya no son solo el hierro y el azufre, sino que debemos incluir todos y cada uno de los gases diferentes que quedaron encerrados. Es asombroso como el simple y banal acto de poner una tapa sobre un vaso de vidrio nos obliga a reescribir todo el análisis químico de la situación. Y para llevar este ejercicio mental al extremo de la complejidad en el laboratorio, el documento propone un último caso fascinante. Imaginemos un termo de alta tecnología, perfectamente cerrado, que contiene agua salada hasta la mitad de su capacidad, y un trozo de hielo de agua pura flotando en la superficie. Ese es el jefe final de los ejercicios. Debido a la sal disuelta, es una mezcla. Vamos a contar las fases. Si empezamos a contar meticulosamente las fases presentes, tenemos 3 muy distintas conviviendo. La primera es el agua salada en estado líquido. La segunda es el bloque de hielo en estado sólido. Y la tercera es el aire invisible que quedó atrapado en el espacio vacío del termo, en estado gaseoso. Y los componentes son un montón. Y si intentamos listar los componentes químicos individuales, superamos los 3 rápidamente. Tenemos el cloruro de sodio, que es la sal. Tenemos las moléculas de agua, que componen tanto la parte líquida como la estructura sólida del hielo. Y nuevamente tenemos que sumar todos los gases distintos que conforman esa bolsa de aire atrapada. Es literalmente como si los químicos estuvieran obligados a armar el documento de identidad detallado de cada porción de materia que estudian. El DNI químico, claro. Y hablando de identidades únicas, el texto entra en su recta final, enseñándonos a clasificar las propiedades de estos materiales para saber exactamente e inequívocamente con qué sustancia estamos tratando. Nos explican que estas propiedades se dividen en 2 grandes y muy diferentes familias.
las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las dos caras de la moneda. Empecemos por las fáciles. Las extensivas son pura y exclusivamente una cuestión de tamaño o de cantidad acumulada. Dependen directamente de cuánta materia física hay presente frente a nosotros. Hablamos de conceptos cotidianos como la masa, el peso o el volumen de un objeto. Se suman. La regla de oro aquí es que son propiedades aditivas. Si a un balde con agua le sumamos otro balde con agua, la cantidad total de agua sube. El volumen se suma, el peso se suma. Es bastante intuitivo. Pero por otro lado están las propiedades intensivas, que son la verdadera esencia inalterable del material. A estas propiedades no les importa en lo más mínimo si hay un gramito minúsculo de polvo o si estamos frente a una tonelada métrica del material. Su valor medible es inamovible. No cambian con la cantidad. Hablamos de cosas como la densidad intrínseca del material o la temperatura exacta a la que hierve, conocida como punto de ebullición. Y el truco que nos regala el texto para no olvidar jamás la diferencia entre ambas familias es muy gráfico. Imaginemos que tomamos un gran bloque sólido de hierro y, usando una sierra industrial, lo cortamos exactamente por la mitad. Ese ejemplo de la sierra cortando el bloque es fundamental por su absoluta claridad conceptual. Al momento de separar ese bloque de hierro en dos, la masa y el volumen de cada nueva mitad cambian drásticamente respecto a las proporciones del bloque masivo original. Literalmente, se reducen a la mitad. Esa variación confirma que la masa y el volumen son propiedades extensivas, dependían del tamaño original. Sin embargo, si tomamos cualquiera de esas mitades recién cortadas y medimos su dureza superficial, es decir, su resistencia física a ser rayada o perforada por otro material, descubriremos que esa dureza sigue siendo exactamente la misma que tenía el bloque gigante. Claro, el hierro no se vuelve más blando. Esa cualidad no se partió a la mitad. La dureza, por lo tanto, es una propiedad intensiva del hierro. Y el documento decide ilustrar este concepto de manera aún más precisa con un poco de matemática usando el calor. Imaginemos que tomamos un recipiente en el laboratorio al que llamaremos Sistema A, que contiene 0,75 kilogramos de agua. 85 gramos. O sea, 3/4 de kilo. Exacto. Y luego tomamos un Sistema B, que contiene 0,25 kilogramos de agua. Si vertemos ambos recipientes juntos en un gran tazón, obtendremos un sistema total que pesa exactamente 1 kilogramo. Es decir, las masas se suman perfectamente. 0,75 más 0,25 es 1, lo cual reafirma que la masa es una propiedad extensiva. Pero, y aquí está el gran contraste, si en lugar de pesar el agua, medimos su temperatura termodinámica, la historia es completamente otra. Totalmente distinta. Imaginemos que el agua en ese sistema A está a una temperatura de 27 grados centígrados. Y el agua del sistema B también está a exactamente 27 grados centígrados. Claro, si alguien se dejara llevar simplemente por la lógica aditiva del peso que acabamos de hacer, podría pensar y decir, perfecto, si mezclo las dos, voy a sumar las temperaturas y voy a obtener agua supercaliente a 54 grados centígrados. Y todos sabemos empíricamente, por pura experiencia en la cocina, que eso jamás ocurre. Por suerte no. Al juntar esas dos cantidades de agua, el sistema total mezclado se mantendrá plácidamente a esos mismos 27 grados centígrados iniciales. La temperatura jamás se suma por el simple hecho de acumular más cantidad de la misma sustancia. Y ocurre exactamente lo mismo con parámetros químicos como la concentración de una sustancia disuelta. ¿Cómo sería eso con la sal? Por ejemplo, si ambas muestras de agua tienen previamente disueltos exactamente 10 gramos de sal por cada litro, al juntarlas en un recipiente más grande, la enorme mezcla final resultante seguirá teniendo exactamente esa misma concentración proporcional de 10 gramos de sal por cada litro. No se vuelve mágicamente más salada solo por haber más agua. Queda clarísimo. Esas propiedades intensivas, las que no cambian sin importar la cantidad, son las herramientas más poderosas que los químicos tabulan y utilizan en el laboratorio para poder identificar sustancias misteriosas casi a ciegas. Y para cerrar esta radiografía de la materia, el texto nos pide prestar atención a un último detalle crucial al hacer estas mediciones en el laboratorio.
Además de esta distinción entre lo extensivo y lo intensivo, el científico debe considerar si el simple acto de medir o probar estas propiedades está alterando o destruyendo la identidad misma del material que tiene enfrente. Una línea muy fina. Aquí surgen las propiedades físicas frente a las químicas. Las propiedades físicas son aquellas amigables que nos permiten observar, pesar y medir sin destruir la naturaleza de la sustancia original. Sin romper nada. Cuando ponemos un termómetro en agua y la calentamos para medir su punto de ebullición, el agua líquida burbujea y se vuelve vapor. Sí, cambia de estado, pero a nivel molecular sigue siendo estrictamente H2O. Medir qué tan maleable es una lámina de cobre al doblarla, o medir la densidad de una piedra sumergiéndola en agua, no cambia la esencia de lo que son esos materiales. Y luego están las químicas. En cambio, las propiedades químicas nos hablan del potencial oculto de transformación radical que tiene una sustancia. Es la capacidad latente que tiene la materia para dejar de ser lo que es y convertirse de forma irreversible en otra cosa completamente distinta. Efectivamente, se trata de cambios en la identidad profunda. Es lo que ocurre cuando el gas hidrógeno se expone a una chispa y se quema violentamente en presencia de oxígeno para formar agua. O cuando un trozo de metal, como el zinc, reacciona efervescentemente al ser sumergido en un ácido fuerte, liberando burbujas de un gas nuevo. Cambios irreversibles. En estos casos, estamos evaluando cosas como la inflamabilidad de un combustible, la toxicidad de un veneno al reaccionar con el cuerpo humano, o la capacidad de un metal para oxidarse y corroerse con los años. Una vez que se manifiesta y se observa una propiedad química a través de una reacción, ya no hay marcha atrás hacia el estado original por medios simples. La estructura molecular de la materia ha sido reescrita por completo en el proceso. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos desempacado hoy? La verdad es que resulta fascinante darse cuenta de que las rigurosas lecciones y definiciones de este documento técnico no están de ninguna manera confinadas a las frías y estériles paredes de un laboratorio universitario. Están en todas partes. Este conocimiento nos atraviesa constantemente. La química no es solo un montón de fórmulas crípticas e incomprensibles anotadas en un pizarrón escolar. Está ocurriendo en cada rincón, en cada segundo de nuestras vidas cotidianas. Esa es la síntesis perfecta. Si nos detenemos a observar algo tan aparentemente banal y trivial como un simple vaso de agua con cubos de hielo sudando condensación sobre la mesa en una tarde de verano, o un leño de madera que arde lentamente hasta volverse cenizas en una fogata de campamento, son en realidad demostraciones en tiempo real de leyes universales inquebrantables. Magia pura, pero científica. Reacciones químicas violentas que están liberando energía radiante en forma de luz y energía térmica en forma de calor. Es un delicadísimo y complejísimo equilibrio termodinámico operando justo frente a nuestros ojos. Y rigiéndose por las mismas leyes físicas y químicas que dictan cómo nacen y mueren las estrellas en el universo. Ese nivel de comprensión profunda es lo que realmente transforma la manera en que podemos percibir nuestro entorno más cotidiano. Cambia la perspectiva por completo. Porque de pronto nos damos cuenta de que estamos rodeados y sumergidos en un sinfín de sistemas abiertos, sistemas cerrados, mezclas complejas y cambios de fases que interactúan sin cesar en un baile físico y químico absolutamente perfecto. Ocurre cada vez que la leche de la mañana se calienta o cada vez que el agua rompe a hervir en la olla de la cocina. Todo está sujeto a estas reglas precisas. Y esto plantea una pregunta importante, quizás un poco filosófica, pero fundamentada en todo lo que hemos analizado, para reflexionar al final de este viaje. A ver. Si volvemos a esa revelación térmica de que el inabarcable universo entero podría ser, en estricto rigor, el único sistema verdaderamente aislado que existe en la realidad, nos deja con un pensamiento bastante profundo sobre nuestro lugar en él. Claro. Si todos nosotros habitamos en un entorno donde absolutamente todo, incluyéndonos a nosotros mismos como seres biológicos, está profunda e irremediablemente interconectado, intercambiando calor corporal, ingiriendo materia, exhalando gases de forma constante sin detenernos ni un solo milisegundo de nuestras vidas. ¿Dónde terminamos nosotros y dónde empieza el resto? Esa es la pregunta. ¿Existen entonces realmente los límites físicos estrictos de los objetos y cuerpos que tocamos a diario?
¿O somos, en última instancia, vistos desde la óptica de la energía y la química, solamente nudos temporales y porosos en una inmensa red de energía universal infinita que jamás se detiene? ¡Guau! Con esa imagen monumental de ser pequeños nudos de materia en una gigantesca red de energía universal que fluye sin parar, cerramos la exploración profunda del día de hoy. Esperamos sinceramente que este recorrido a través de los conceptos más básicos, pero más fundamentales de la química, haya logrado encender una chispa de curiosidad por cómo funciona realmente el mundo físico. Ojalá que sí. La próxima vez que la audiencia observe su entorno cotidiano, la invitación es a no quedarse solo con la superficie aparente de las cosas. Hay que mirar bajo el capó de la realidad e intentar descubrir en cada objeto y cada fenómeno las asombrosas leyes invisibles que mantienen a este complejo universo funcionando. Hasta la próxima exploración profunda.